Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eurodosis. En este caso ya es el capítulo 4 o 5. ¿Cuál estamos ya, Agustín? Creo que el 6, ¿no? ¿Es el 6 ya? Joder, Creo que unos sí, cuantos. no sé. Bueno, pues hoy, de la mano del Centro de Estudios Europeos y también del Centro de Excelencia Jean Monnet, hemos decidido centrar hoy la charla sobre el tema de la salud mental orientado a la Unión Europea, pero también trataremos temas más, también tema de un poco más personales, un poco más también ligado al género, a la edad de las personas, incluso de España. Así que, bueno, hoy traemos a nuestro invitado que es, Aitor, que es psicólogo sanitario, ¿no? Y que actualmente pues estás en Vallecas actuando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor? Hola, muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí en este podcast. Y sí, ahora mismo estamos en un programa de terapia de bajo coste en Vallecas y, bueno, muy contentos con la intervención que estamos haciendo con los pacientes. Muy bien, muy interesante. También, pues, para acompañarnos en la charla estarán Irene, también nuestra compañera. Hola, buenas. Que está en otros podcasts, Agustín. Hola, buenas. Miguel Ángel. Hola. Y Marta. Buenas. Y bueno, pues este, podcast tiene una finalidad un poco más de una charla, ¿no? Un poco más distendida sobre, un tema yo creo que es muy importante y muy actual además. Así que bueno, la primera pregunta va un poco orientada a tu reciente experiencia, ¿no? Digamos, en Vallecas, y es conocer un poco de a qué te enfrentas, ¿no? Es decir, realmente cómo son los casos, obviamente no puedes especificar, pero realmente cómo te está sirviendo, cómo te está siendo la experiencia. Claro, todo comienza un poquito también la situación que se está viendo a día de hoy, donde la terapia privada, por así decirlo, sí que limita un poco en cuanto a costes que un paciente, al fin y al cabo, con necesidad pueda pedir ayuda. Entonces sí que se está levantando mucho más a día de hoy muchos gabinetes con sus recursos para hacer programas de bajo coste y facilitar esa ayuda. En este caso en Vallecas, que es donde estamos nosotros. Y sí que es cierto que, bueno, por suerte o por desgracia, dependiendo un poco la intervención, el perfil realmente de cada paciente es muy variado. Sí que es cierto que donde se está viendo más tema de problemas de traumas, de abusos, adicciones y al fin y al cabo también muy variopinto, pero sí que hay muchas bajas y en concreto también por la zona puede ser interesante tema de mucho duelo migratorio. Uh-huh. Claro, porque eso es una de las cosas que, bueno, ya lo podemos adelantar, que al final, pues, lo hablamos el otro día preparando el podcast, que uno de los mayores problemas, yo creo, en cuanto al tema del acudir al psicólogo y todo eso, igual es incluso el tema de los pocos recursos que hay a veces, ¿no? Económicos. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros eso? ¿Creéis que es más complicado? O sea, ¿creéis que, ya que tenemos aquí una persona que está integrada, ¿no? Completamente, que se dedica a ello, ¿qué creéis? ¿Creéis uno de los principales problemas el tema del acceder por el precio, lo que cuesta, o incluso también el estigma que hay un poco? Sí, yo creo que el tema del precio es muy caro. A mí me llegaron a pedir hasta 60 euros por ir a una sesión de psicólogo. Después tuve la suerte de que pude pagar un seguro privado y que tenían copagos y podías pagar 3 euros en las primeras sesiones, después 6 y iba aumentando. Y también yo creo que hay un poco, cada vez menos, pero un poco de estigma, sobre todo por la gente mayor. Piensan que antes se pensaba mucho que era de locos ir al psicólogo, entonces pienso que ese estigma se va rompiendo cada vez más, pero que es muy caro, muy muy caro. Y siempre se promete desde los gobiernos planes de salud mental, pero nunca se llega a eso. Sí. Vamos, a mí también siempre tenía esa concepción, ¿no? De que esto es algo un poco más orientado a lo mejor a tener... A lo mejor te piensas que no tienes nada, ¿no? Y realmente lo tienes y luego no acudes, ¿no? Cosas así. En fin. Vamos a entrar ya a lo que viene siendo un poquito las preguntas así ya más orientadas a todo esto. Lo primero que queremos saber, igual es muy básico, pero es si realmente la depresión, esto es algo que todo el mundo igual ya lo dice, bueno, pues sí, está muy fácil. Uh-huh. Pero yo tenía la duda. ¿Depresión es un trastorno mental o es algo que es independiente como tal? Vale. Primero es contextualizar. ¿Qué es para vosotros un trastorno mental? Complicado esta pregunta me viene de derecho. Pues supongo algo que te altera la forma en la que tú te comportas. Yo, por ejemplo, tengo TDAH. Es un trastorno, ¿no? Vale, ¿y por qué lo defines que es un trastorno? Sigue ahí con ello. A ver, yo sinceramente digo que es un trastorno porque el propio nombre lo indica. Yo no tengo ni idea de qué puede ser un trastorno mental, pero supongo que es que te altera la forma en la que tú te puedes comportar, pensar, actuar de forma, por decirlo muy entre comillas, anormal o diferente al resto, ¿no? Claro, ahí voy un poquito. Partiendo de que la psicología es la ciencia del comportamiento, ¿vale? Sí que el tema del trastorno mentales deriva mucho de lo que
se sale de la norma. Entonces, realmente un trastorno mental, muy resumidas cuentas, es cualquier comportamiento, cualquier conducta, cualquier situación de esa persona que sea disfuncional, que yo tengo esta complejidad y no me sirve. Por ejemplo, para poner un poco en contexto, en la época COVID, algo que se nos quedó mucho en la mente es lavarnos a tutiplén. Claro, eso lo extrapolas a día de hoy y eso se puede convertir en un TOC, de la compulsión de lavarse constantemente. Pero en ese momento era funcional, no se considera trastorno. En el tema de la depresión, pues al fin y al cabo, poniendo con el manual ahí en cuestión, al fin y al cabo es tema de la tristeza, pero no solamente el tema de me siento triste y ya está, sino que luego repercute en un nivel de que soy incapaz de sacar las cosas para adelante, no me concentro, una energía súper para abajo, esto para temas laborales, para temas de socializar, etcétera, eres disfuncional. Entonces, en ese sentido, se considera trastorno mental. Ok. No, una respuesta... Profesional. No. Vamos, yo la que podía haber aportado era horrible. Sí, yo también, yo lo que te iba a decir era que lo consideraba como un desequilibrio de los químicos que hay en tu cerebro. Claro, al fin y al cabo el tema de, indistintamente, el trastorno, hay algunos que pueden ser más biológicos. Y aquí, por ejemplo, el tema de depresión, por suerte, sí que hay mucho estudio, sí que hay mucha parte de que dices, bueno, la parte de la química, tema de la serotonina, tema de la dopamina, que estén a niveles más bajos, influye, obviamente. Luego, sobre todo, también el clima que tenemos aquí en España, que favorece mucho el tema del sol, la luz, la vitamina D que siempre nos dicen, vete al norte, influye. Y de hecho es una cuestión que luego trataremos, pero que influye mucho en ese sentido. Entonces, ya no solamente la parte socioeconómica, como hemos dicho, sino la parte biológica y sobre todo el ambiente que nos rodea. O sea, todo al fin y al cabo influye para que seamos más funcionales o menos. ¿Y hay algún factor tipo de que te lo puede determinar desde antes de nacer? No sé, hábitos de la madre o del padre, o sino también predisposición genética. Claro, muy buena pregunta. Se ha visto que sí, lo único que hay algunos trastornos que son más biológicos, por así decirlo, que otros. El tema de depresión sí que influye, la parte genética, al fin y al cabo que tengan, por ejemplo, tus padres, pues eso, previamente hayan tenido trastornos de depresión mayor o incluso tema de trastorno bipolar, que se ha visto que tiene un componente biológico mucho más fuerte, influye para que luego posteriormente puedan tener los hijos, al fin y al cabo, esa disfuncionalidad, por así decirlo. Ahora bien, ya sé que una matriz. Es la cuestión de que es componente biológico o que esa persona a lo mejor no ha tenido unos recursos suficientes y el modelaje repercute, ¿no? Exacto, a sus hijos. Entonces, hay un poquito también el hándicap. Ahora que hemos mencionado el tema un poco de la cultura y todo eso, vamos a orientar un poco a la Unión Europea. Siempre nos llama mucho la atención el hecho de que los países tipo Dinamarca, Suecia, Finlandia, todos estos países realmente que te piensas que dicen siempre son los países más felices del mundo, todos ellos. Pero luego ves los índices de depresión, muertes en este caso por ese tipo, causados por ese tipo, en este caso de trastornos mentales. ¿Por qué son estos factores? ¿Por qué son países considerados tan felices y luego, sin embargo, son los que más sufren de esto? O sea, primero quiero ver la opinión de los compañeros y luego ver la opinión del profesional como tal, porque creo que es algo interesante y que se habla mucho de ello, pero nunca se llega a una solución, ¿no? Como tal. Entonces, por favor, Mara, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que sí que es verdad que siempre se habla mucho en estos países de muy buen salario, sí que es verdad un nivel de vida mucho más caro, pero se habla mucho de un salario bastante alto o sea, el salario mínimo ahí evidentemente es altísimo. Todo esto tipo de recursos, de derechos, ¿no? Que sí que se obtienen ahí en esos países, pero luego, por ejemplo, como ha mencionado él, para mí el tema del sol, por ejemplo, es importantísimo y yo creo que eso afecta un montón y, por ejemplo, en sitios mucho más al norte que el invierno es entero, solo hay 3 horas de luz al día, yo creo que eso para el cerebro no puede venir nada bien, porque al final también la luz, ¿no? Como que regula un poco los ciclos y todo, y yo creo que eso, vamos, que por lo que tengo entendido también muchos de esos países están relacionados con tasas de alcoholismo muy alto y cosas así, que yo siento que va también todo un poco relacionado. Por favor. Vale. O sea, No, ahí muy bien, como ha dicho un poco la compañera. Sí que es cierto que también poniendo un poco los datos y que se ha criticado mucho en el sentido de España, por la parte de la seguridad social, al fin y al cabo hay, por así decirlo, de media, ¿vale? Por cada país en la Unión Europea, 18 psicólogos por cada 100.000. En España estamos en 6.
Entonces, claro, de ahí luego también tema de lista de esperas, etcétera, y que todo repercute. ¿Por qué digo esto? Porque luego también, si no hay recursos, etcétera, la tema de detección influye también. Entonces, es normal que también se detecte más en sitios donde tenga mejores recursos, obviamente, pero luego también la segunda contraparte, volvemos a lo mismo, el ambiente, el entorno. Una cosa muy curiosa que en España no se utiliza, y bueno, en los países del Mediterráneo, es la fototerapia para casos de depresión, en el cual, claro, en países que al fin y al cabo del norte, pues hay casos tan elevados que se ha visto y se ha comprobado que realmente la fototerapia funciona mucho, porque al fin y al cabo el ambiente influye en ese sentido. Más luego que también es una cuestión que hemos hablado de tema de terapia de bajo coste, que la parte de socioeconómica limita y potencia, por así decirlo, cualquier disfuncionalidad, pero el hecho de que yo tenga una capacidad económica alta no implica que yo pueda estar bien, a lo mejor. Entonces, al fin y al cabo, todo depende. ¿Crees que la cultura también influye del país? Influye mucho, sobre todo cuando las limitaciones que se marcan marcan a ese individuo. Es decir, por no mencionar así en ningún caso particular, pero sí que cuando estamos en una sociedad, tú te tienes que marcar al fin y al cabo en unas directrices. Entonces, cuando tú sales de esas directrices, puedes estar más señalado o que no eres de la norma. Y es ahí el cómo nosotros podemos decir, y a lo mejor nuestra forma de hablar muchas veces, que esta persona es un poco rara, esta persona es un tal. Y, oye, eso puede repercutir mucho en cómo esa persona se puede verse afectada. Entonces, claro, para bien o para mal somos seres sociales, pero eso implica otra serie de consecuencias. Y una pregunta, ¿hasta qué punto nos podemos fiar de esos parámetros de esto se considera un trastorno y esto no? Porque hasta los años 80, 90, la homosexualidad se consideraba un trastorno y ahora ya todos es algo que tenemos normalizado y nadie se le ocurre pensar que es un trastorno. Entonces, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de esto? Claro, muy buena pregunta. De hecho, lo curioso es, por ejemplo, lo que es en la parte de psicología, ¿vale? Lo que nosotros decimos el manual de los trastornos mentales, que puede ser tanto por la parte del DSM-5, actualmente la revisada, que es la parte americana, o la CIE-11, que es parte de la OMS ahora mismo. Claro, al fin y al cabo son grupos de expertos, que al fin y al cabo la evolución del entendimiento de qué es la depresión, qué es la ansiedad, etcétera, ese comportamiento que puede ser disfuncional para esa persona, pues aplicar una serie de parámetros de tema de síntomas, cómo para esa persona es disfuncional y qué repercute. Una matiz con el tema de homosexualidad o sobre todo ahora con el tema de las personas transgénero, más que el propio hecho, obviamente el cambio de identidad, es la disforia que eso genera. Al fin y al cabo, y eso sí que sale registrado en el tema del manual de trastornos mentales, que no es obviamente el cambio de identidad, sino lo que te repercute a ti de esa disforia de yo me siento mujer, pero soy un hombre. Entonces, eso, ponerle y visibilizar y dar esa conciencia, decir, hostia, es que yo no estoy contento con mi propio cuerpo, es disfuncional para mí. Entonces, meter esa matiz. Al fin y al cabo, y muy buena pregunta en ese sentido, decir, hostia, depende de la cultura, al fin y al cabo, depende de la sociedad donde tú te muevas, hay trastornos que se pueden ver más visibilizados o mejor vistos. Que es ahí la cuestión de, bueno, depende de en qué a ti te repercute, viene bien. A mí, en mi caso particular y en muchos, sí que es cierto que cuando trabajamos de manera privada, más que ponernos en las etiquetas, que viene bien para, al fin y al cabo, ver la sintomatología y, al fin y al cabo, ver un poco la tabla de tratamientos, por así decirlo, y aplicarlas, es más hacer un análisis funcional de la persona y decir, ¿cuál es tu problemática de verdad? Tema de baja autoestima, a lo mejor, tema de, pues mira, esto no me veo capaz, etcétera, pues vamos a trabajar por ahí. Ver tú realmente cuál es tu comportamiento, cosas que a ti no te funcionan directamente y trabajar con ello, más que la etiqueta de, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con personas. Para cada trastorno, esto es una pregunta muy Sí, importante. sí. Para cada trastorno mental hay como un tratamiento o se adecua a la persona, a sus necesidades. Es decir, tú dices, bueno, pues tienes que, pues esto, punto y final. O cada persona, digamos, tiene un tratamiento distinto, te tienes que ceñir a eso. Claro, a ver, partiendo de la base de que normalmente para homogeneizar, por así decirlo, y hacer algún protocolo más estándar, siempre se ha hecho mucho de una segunda corriente de la psicología que se llama cognitivo-conductual, se empezó a establecer muchos protocolos, al fin y al cabo,
protocolo de tratamiento para la depresión, protocolo de tratamiento para la ansiedad, etcétera. Pero tú cuando... Cada persona es un mundo, claro. Exacto. Entonces, claro, a la hora de intervenir, tratar, al fin y al cabo, cada paciente me puede venir varios con el tema de depresión, pero con cada uno al fin y al cabo interviene de una manera muy distinta. Porque simplemente la forma de afrontar esa ansiedad, esa depresión, cualquier problemática al día de hoy, viene determinado de cómo lo plasma él. Entonces, esas son sus herramientas, vamos a trabajar desde esas herramientas. Depende de cada persona. También otra cosa que me interesaba mucho era el hecho de, ¿realmente cada estado tiene como un trastorno mental más dado? Es decir, por ejemplo, los países del norte tienen un determinado trastorno más común, España tiene otro distinto, o realmente más o menos todos nos lo repartimos igual, es decir, más o menos suele ser con la misma frecuencia todos. Claro, en este sentido sí que no suele influir tanto, más que nada porque, para bien o para mal, la Unión Europea, incluyendo aquí España obviamente, partimos de una misma cultura. Entonces realmente, salvando un poquito las excepciones de que puede haber casos más de tema de adicción, tema un poquito en algunos picos en unos países, pero no de una manera significativa. Donde se encuentra de una manera más significativa sería mejor en contraste contra otras culturas, ya sea más oriental o más del sur, más en el sentido de África. Pero viene más determinado, pues eso, vivimos en una sociedad en la cual a lo mejor ese patrón de conductas están bien visto y en nuestra cultura no. Entonces, ese choque cultural es muy importante y es lo que vamos a ir determinado. Que, claro, trastorno mental, pues puede ser una pregunta muy simple, sinceramente, pero a lo mejor no es tanto. Vale. Luego también había otra cosa que al final, a todos yo creo que nos pasó un poquito, que fue después de la pandemia. Después de la pandemia había un montón de datos sobre la Unión Europea de que realmente en todos los países han crecido muchísimo los casos de trastornos mentales, sobre todo en este caso los depresivos, ¿no? En cada estado. ¿Qué papel ha jugado la pandemia en ese aspecto? O sea, primero la pregunta que quiero lanzar a todos es, ¿la pandemia creéis que os ha afectado para mal? O sea, ¿creéis que os ha cambiado como tal? ¿Creéis que sois distintos? ¿Os ha afectado? ¿Habéis tenido a lo mejor algún cambio importante? O sea, ¿tenéis algún caso en concreto particular que creéis que le ha podido pasar algo? Yo que sé, a mí, por ejemplo, mi pandemia fue muy tranquila, la verdad. Sí, también. O sea, yo en mi caso fue súper tranquila. Yo me dijeron, ¿en casa? Pues en casa. Claro. Punto y final. Pero hay gente, por ejemplo, que igual le pilló fuera de le pilló en casa, no como tal, solos, y a lo mejor está recluido solo. ¿Cuánto estuvimos? ¿3 meses? ¿4 meses? Sí, 3 creo. Todos los días. Te tiene que fundir eso mentalmente. Entonces, ¿realmente a algunos ha pasado? ¿Habéis tenido experiencia de eso, algún cercano? Si no, pues... Yo tengo la suerte de que la pandemia no la sufrí tanto, pero porque yo en mi casa tengo una situación buena y, o sea, no sé, me centraba un poco también en hacer deporte, salir un poquito al menos al porche que me diese un poco el sol y eso sí. Pero por ejemplo yo este fin de semana, para relacionarlo un poco, este fin de semana me he tirado todo el fin de semana encerrada en casa haciendo apuntes porque tenía que adelantar cosas. Y ya anoche dije, necesito salir a darme un paseo porque me estoy volviendo loca, porque no he salido ni de la habitación, vamos, para hacerme la comida y ya está. Entonces sí que es verdad que es como, eso, pues que ha sido solo un fin de semana y era como tengo la necesidad de salir, de que me dé el aire, de ver un poco a la gente, ¿no? De, aunque no hables con ella, simplemente también un poco un método de socializar. Entonces, evidentemente entiendo que haya habido personas que lo hayan pasado muy mal porque realmente ha sido mucho tiempo encerrada en casa solo o con la familia, que depende de la situación de cada uno, pues puede ser mejor una opción u otra. Y entiendo que haya afectado y que haya dejado mal a muchas personas. O sea, esto realmente, o sea, fue un factor, digamos, muy importante el tema de la pandemia. O sea, después de ello realmente hubo un aumento, como reflejan los datos. O sea, ¿es tan significativo? No, fue muy determinante. De hecho, sobre todo, bueno, para los adultos sobre todo, pero también para los niños, para los jóvenes. Al fin y al cabo, una cosa que marcáis mucho es el tema del aislamiento social. Que para algunos, pues al fin y al cabo, un poco dependiendo de cómo lo percibe esa persona. Puede ser de una manera que, oye, pues sin más, yo estoy a gusto con mi familia, tengo la fortuna de que no me ha pasado nada, o por el contrario, ese aislamiento que tan destacado y tan marcado y tan alejado de tus familiares. Más aún si has padecido al fin y al cabo la pérdida de algún ser querido, que marca todavía más y acentúa más ese distanciamiento. Y no solamente eso, también estuvimos muy marcados el tema de las redes sociales, tema de televisión, y una sobreexposición continuada de eventos peligrosos, que al fin y al cabo era normal que tuvieses la sensación de amenaza constante. Entonces eso generaba mucha ansiedad. Sí, que yo me acuerdo de meterte en Twitter
Constantemente. Eso era, vamos. Totalmente. Entonces, claro, sobre todo para niños, porque al fin y al cabo siempre entramos un poco en la materia de que, bueno, como somos adultos, podemos intentar definir, aún así nos afecta, pero más con los niños, al fin y al cabo, que es exposición tras exposición, tras exposición, se ha normalizado esa parte. Más luego con el tema de las mascarillas, por ejemplo, niños pequeños, que claro, si nosotros aprendemos por modelaje muchas veces, a la hora de hablar, etcétera, claro, si voy con la mascarilla, se vio muchos retrasos madurativos de los niños, sobre todo en la parte comunicativa. Entonces, sobre todo, esa área de aprendizaje, pues desde recién nacidos hasta adolescentes que más o menos puedan discernir un poquito más lo que puede afectar a una red social, ha aumentado apoteósicamente. De hecho, por ejemplo, a consecuencia también posterior se abrió aquí en España el 024, el tema del número de prevención de suicidio, y tuve la fortuna, por estar en Cruz Roja, de apoyar ahí el proyecto, y la cantidad de menores que llamaban era bestial, era bestial. ¿Crees que ahora mismo, ahora ya orientando un poco al joven, a los jóvenes, ¿crees que ahora mismo es muy complicado? Porque vemos un montón de datos de gente joven que ha aumentado la depresión muchísimo. ¿Crees que ahora estamos en un momento que es muy complicado ser joven como tal? Es decir, el hecho de que estás tan expuesto, la vida de los demás, las redes sociales. ¿Crees que es un momento muy complicado? Porque al final antes no había esas redes sociales y no te comparabas tanto con el resto. Pero ahora, por ejemplo, hay muchos datos. Claro, esto hemos hablado antes de la entrevista. De que al final te metes en Instagram y piensas más en la vida del otro que en la tuya misma, ¿no? Entonces al final te centras más en qué está haciendo el otro, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, ¿crees que hoy estamos en un momento en el que es muy complicado ser joven como tal, de que estás tan expuesto, tanta presión, tanta no sé qué? ¿Qué opinas? Claro, ahí sí que voy a ponerme un poquito igual que antes, depende del contexto. Antes es cierto que no tenían la capacidad de tener redes sociales porque no había directamente o eran nulas, pero sí que había otras circunstancias que implicaban un poco pues, esas limitaciones. Aquí, por suerte sí que a nivel, no sé si socioeconómico, pero sí que tienen como el tema de las presiones, el tema de las redes sociales, cómo van implicados, tema de imagen, tema de los seguidores, etcétera, a nivel social está muy influido y está sobre todo muy naturalizado. Entonces, claro, al fin y al cabo tú vas a ver fácil a un niño de 10 años con un móvil, viendo lo que puede ver perfectamente un adolescente de 18 o 17, y al fin y al cabo, claro, es ver un poquito ese patrón que solemos ver, cuántas personas con el tema de idealizar un poco alguna imagen, algún modelo, alguien que diga, jo, yo quiero ser ese. Y esa idealización, por así decirlo, claro, está bien tener modelos a seguir, pero también que sean realistas. Al fin y al cabo, muchas veces esos modelos que nosotros referimos son marcas personales, en las cuales, claro, el estándar no sirve, es ir un paso más allá. Entonces, claro, esa no realidad, si el niño, o en este sentido, al fin y al cabo, o algo que realmente vemos como natural y lo vamos naturalizando, afecta a lo que pensamos que es el ideal, y claro, que para nosotros es inalcanzable. Entonces, claro, esas continuas comparaciones que se pueden ver en redes sociales, esas bajas de autoestima, obviamente, no soy capaz, pero él sí, al fin y al cabo repercute muchísimo. Además yo esas comparaciones las veo mucho también en la universidad. Veo mucha gente porque hablo con gente que me dice que se compara con otros compañeros también por tema de notas, por tema de capacidad de oratoria, por demás. Pues hay gente muy competitiva, ¿eh? Sí, no, pero no solo gente competitiva, sino también gente que capaz que se siente inferior a otras personas porque lo escucha hablar en clase o porque lo escucha que saca mejores notas también. Entonces, ¿vos pensás que el modelo educativo actual nos hace llevar a eso? O sea, ¿nos lleva a eso? ¿A que compitamos normalmente y a que haya personas que se sientan inferior? ¿Y pensás que se podría capaz mejorar el sistema educativo para que nos centrásemos en las capacidades de cada uno? Ahí influye mucho el currículum, obviamente, educativo. Más que nada porque al final lo que se hace es un poco de, bueno, está en el estándar, habrá gente que obviamente sepa adaptar peor, obviamente, y siempre, por lo menos experiencia mía docente, a lo mejor me pillo un poco viejo, pero al fin y al cabo centrarnos un poco más en, bueno, los que están ahí en la primera fila, los que me prestan un poco más de atención o los que sobresaltan un poco más en los exámenes, se da mucho más esa atención extra, que mucho se dice la profecía autocumplida, en plan, yo pienso que eres inteligente y al fin y al cabo te doy más atención de ello, y en consecuencia, pues, oye, claro,
con más recursos te potencia mucho más. Y lado más con el tema también, con esa comparativa y el modelo educativo, sí que es cierto que, oye, realmente, porque aquí es un poco una pregunta muy importante, tema a mi punto de vista, y ya no tanto como profesional, sino a punto de vista personal. El hecho de que haya un nivel de comparativa, el hecho de estar en un estado competitivo, mercado laboral simplemente, está bien que al fin y al cabo poder enseñarte a estar en ese estado. Ahora bien, tienes que saber afrontarlo y darte los recursos suficientes para poder afrontar ese estado competitivo. No solamente dejarte ahí. ¿Por qué digo esto? Al fin y al cabo, tema de la tolerancia a la frustración. Obviamente, joder, ojalá yo ser el number one en todo, pero no es así. Entonces, con mis recursos, al fin y al cabo, poder estar en competencia con otros compañeros, sabiendo diferenciar muy bien lo que es el objetivo final. Oye, pues al fin y al cabo, si vamos por tema de a lo mejor para una plaza de un doctorado, vamos para, yo qué sé, el puesto de un trabajo importante para poder ascender, etcétera. Obviamente hay esa competencia. Y ante eso yo tengo que tener recursos suficientes para poder afrontarlo. Pero claro, está no solamente bien que me pongan en competencia, sino que me den los recursos y el poder reforzarme en caso de caída. ¿Y qué le recomendarías a una persona de 20 años? Porque siempre normalmente nos dicen que ahora es el momento de definir sobre todo nuestra vida y eso te genera una presión terrible. Entonces, ¿qué le recomendarías a una persona de 20 años que se compara con el resto y ve que el resto como que, entre comillas, avanza y esa persona no? ¿Cómo le recomendarías sobrellevar esa sensación? Claro, ahí muy importante, bueno, aparte del autoconocimiento obviamente, que tenga muy claro el objetivo. O sea, esos valores que al fin y al cabo se pueden trabajar con ellos, clarificarlos y centrarlos, poner esa meta ahí. Al fin y al cabo va a salir innato, estamos en una sociedad y compararnos unos con otros va a salir natural. Y ante eso tenemos que sobrellevarlo. La cuestión es, si tú tienes el objetivo, la meta clara, por muchas distracciones que pueda haber por el camino, al fin y al cabo continuar con ello. Es la forma, no digo fácil, pero sí que te va a ayudar a seguir un camino, entre comillas, más recto. Vale, bueno, interesante, joder, la respuesta. Sí. El caso es que yo quería preguntar, por ejemplo, a Irene, el hecho de que, ¿tú qué opinas acerca de, crees que tú has sentido presión? ¿Crees que estamos en un momento también de, al final, tener que dar como la talla siempre en todo momento, de estar por encima del resto? ¿O qué opinas? A ver, yo creo que son momentos complicados, sobre todo en España, porque, bueno, pues la tasa de desempleo juvenil es muy alta. Entonces, y lo digo también por mí misma, tú ves que vas a terminar la carrera, ves el panorama que hay laboral y tú dices, bueno, pues está bien la cosa. Entonces yo creo que desanima un poco y piensas, jope, pues está estudiando mucho para luego a lo mejor no ver reflejado eso. Y es un poco frustrante. Y ante esa situación, pues habrá gente que tendrá las herramientas para poder afrontarlo y poder esperar para conseguir el trabajo que desea o el futuro que desea, y habrá mucha otra gente que no. Y como hemos comentado antes, yo he ido a psicólogos y es verdad que son muy caros y la seguridad social pues te dan pues eso, una cita cada un montón y no se puede llevar un seguimiento. Entonces yo creo que hay mucha gente que lo va a tener mucho más difícil y hay gente que bueno, que aunque lo tenga más difícil por su personalidad, va a poder tener esos recursos para poder potenciarlo y poder seguir. Entonces yo creo que también hay veces que se da un mensaje de decir, no, es que si tú te esfuerzas vas a poder con todo. Y yo creo que no es algo justo, porque no todos partimos del mismo punto, ni de las mismas situaciones. Yo creo que es más, que tiene que ser más un mensaje de que tener tú la voluntad para poder seguir un camino, no que siempre vas a poder, sino que tú vas a seguir avanzando, pero es verdad que no siempre vas a tener el resultado que tú quieres de absolutamente todo en tu vida. Y tampoco es justo ponerte esa presión en ti mismo, porque eso, al final cada uno tiene unos factores y esos mensajes que se dan en redes sociales yo creo que no favorecen absolutamente nada por esto que estoy diciendo, básicamente. Entonces, bueno, yo pienso un poco así, que siempre se dice, no, es que si tú te esfuerzas vas a tener mejor trabajo, si tú estudias vas a tener esto, si tú tal...
y no tiene por qué. O sea, va a haber mucha gente que sí Claro, no es tan sencillo, pues. y va a haber mucha otra gente que no. Tú, por ejemplo, Miguel, ¿te has sentido alguna vez también así frustrado por, a lo mejor, el tema de los estudios o redes sociales, por ejemplo? O... Sinceramente, por parte de estudios yo no me he sentido nunca frustrado ni nada. Yo creo que lo que he hecho y el camino que he seguido ha sido porque he querido y ya está, pero sí que es verdad que en tema de redes sociales sí que me afecta mucho. O sea, yo como muchos otros jóvenes, mira, lo había visto yo, estaba leyendo los datos que tú habías puesto y creo que un 46% así de los jóvenes se siente mal consigo mismo físicamente. Yo soy uno de ellos y a mí las redes sociales me influencia mucho también a lo largo de tu vida, ¿no? Lo que te van diciendo, ¿no? De tal, pues mira, X o Y te influencia, pero de estudios no tengo ningún problema, la verdad. ¿Y tú, Marta, has sentido eso alguna vez algo parecido? Yo creo que sí, además tanto en el tema de estudios como en el tema de redes sociales, yo creo que sí que afecta mucho y como hemos dicho que tendemos a la comparativa y siempre va a haber alguien, a ver, por encasillarlo un poco, ¿no? Alguien mejor o un poco mejor o peor o no mejor, pero que haga las cosas diferentes y al final nunca, yo creo que nunca vamos a estar conformes con cómo hacemos nosotros las cosas, aunque las hagamos bien y aunque tengamos un buen resultado, pero que eso, que igualmente siempre vamos a compararnos con alguien y pues te ha tardado una hora menos en hacerlo y le ha salido igual de bien que a mí, ¿sabes? Entonces, vamos, yo sí en el tema de estudios me he comparado y hay veces que me sigo comparando e intento evidentemente corregirlo. Y el tema de redes sociales ahora mismo a mí no me afecta tanto, pero yo sí que sé que durante mi adolescencia me afecta un montón, pero porque al final eso es un bombardeo constante de información, de imágenes que no tienen por qué ser verdad y que no son verdad, pero hay una cierta edad que tú eso no puedes saberlo y que no puedes diferenciar entre lo que es verdad y lo que no, y lo que realmente te debería afectar y lo que no. Entonces yo sí que pienso, y por eso lo que hemos hablado del tema de redes sociales, a mí por ejemplo me da mucho miedo el tema de los niños, porque yo, bueno, pues los sobrinos de mi pareja, es que la niña tiene 9 años y tienen YouTube, que ni siquiera es Instagram y todo eso, pero es que con YouTube tienen el acceso a los mismos vídeos que puedo tener yo en Instagram, y a mí eso me genera miedo. Te puede salir cualquier cosa. Sí, claro, sí. claro, tienen el mismo acceso con 9 años que con 22, o sea... No, sí, es una locura eso. Que otra cosa también, Aitor, que yo me he dado cuenta es el hecho de que, para ver si esto es cierto según tu experiencia, varía mucho los trastornos mentales de una persona mayor de 24 años, porque hay muchos otros que son de entre 18 y 24 años, es decir, lo que son, digamos, más jóvenes, lo que son ya un poquito más, lo que tienen ya más mayores, ¿no? Es decir, varía mucho el tipo de trastorno mental, hay unos trastornos que se dan más en algunos casos que en otros, porque al final las preocupaciones son distintas, el contexto también es distinto, pero realmente son los mismos o cambian mucho, hay como uno más, los mayores de edad a lo mejor son más dados a una cosa, los que son un poco más mayores a una otra. Claro, se diferencia mucho un poco lo que sería terapia infanto-juvenil a terapia de adultos. Más que nada porque al fin y al cabo las capacidades de neurodesarrollo influyen mucho. Tema infanto-juvenil, por así decirlo, tema del autismo, que desde primeros años se empieza a detectar, discapacidad intelectual en este sentido, también, pues oye, TDAH, tartamudeo, al fin y al cabo déficit de comunicación que se puedan ver. También se puede ver igualmente depresión, obviamente, pero sí que la sintomatología, por así decirlo, suele ser mucho más diferente. No tan cognitiva en los niños, pero sí pues más al tema de impulsos, de rabietas, de esa falta de control de impulso propiamente dicha. En cambio, en adultos, claro, se extrapola un poquito más a más parte cognitiva, más rumiativa, más la parte social, donde sí que podemos ver un poco más el tema de la depresión, que sí que la media suele estar entre los 30 y 35 años, la ansiedad sí que suele ser a partir de los 20, 25 como media. Entonces, varía un poco, pero sí que es cierto que hay ciertos trastornos que influyen mucho. Ahora bien, como tú has dicho, el tema de la edad influye en cómo tú lo vas afrontando. Que tú a lo mejor a los 30 o 40 no hayas tenido ningún problema de trastorno no implica que a lo mejor a los 60, por tema de soledad, tema de duelos, etcétera, no padezcas a lo mejor depresión. Entonces, ahí depende un poquito de la situación de esa persona. Y en cuanto al tema del género, porque también hemos visto que hay como diferentes, muchas veces hay algunas cosas que le afectan más a las mujeres que a los hombres y a los hombres más que a las mujeres. También es real de que hay algunos elementos o algunos trastornos que son más dados en las mujeres y otros en los hombres.
al fin y al cabo partimos un poco de que vivimos en una sociedad en la cual es una cultura y hay roles de género. ¿Qué implica esto? Al fin y al cabo, unas expectativas, tanto para el rol de hombre como el rol de la mujer. Entonces, claro, por ejemplo, tema de los TCA, que es súper visible, tema de la anorexia y la bulimia, es súper reflejado para el tema de las mujeres, pero por contraparte también tenemos la vigorexia, para el tema, o lo que se dice mucho, la anorexia invertida, que se suele ver más reflejada por el tema de los hombres. Claro, como tal, ¿qué es la vigorexia? O sea, siempre me ha llamado la atención, nunca lo, Sí, nunca yo lo había entendido. la primera que lo escucho, no sabía. Vale, al fin y al cabo es, por así decirlo, es muy fácil poner el ejemplo de la anorexia, puesto de que al fin y al cabo esa pérdida de peso, al fin y al cabo esa restricción o no de alimentos en los cuales incluso tú haces conductas para poder bajar lo máximo posible ese peso. La vigorexia, por así decirlo, es un poquito la contraria, ¿vale? Sí que es intentar aumentar la masa muscular, por así decirlo, y cuidarte, entre comillas, la premisa al máximo, pero a un nivel que te afecta a nivel de social. Me explico. Yo, por ejemplo, pongamos que se pone mucho en el foco el tema del culturismo, que se parece mucho este diagnóstico. Al fin y al cabo, yo cuido demasiado mi cuerpo, que hasta esta premisa parece que es algo normal, algo bien, necesario, pero a un punto que nosotros ya diríamos que es patológico, que al fin y al cabo todo mi cuerpo es el centro. Claro, ¿esto qué implica? Temas comparativas, por completo. Mi autoestima va en función de cómo yo vea mi cuerpo. Y aquí es donde se descompone una parte que nosotros llamamos dismorfia corporal, muchas veces. Que, al fin y al cabo, como pasa mucho con la anorexia, yo me puedo ver, en caso de las mujeres, muy gorda, pero, claro, a lo mejor estoy muy delgada. Entonces, en la vigorexia es al contrario. Me veo muy flaquito, por así decirlo, pero, claro, el tamaño que tengo es mucho más grande. Que afecta mucho que las relaciones sociales, al fin y al cabo, pues no me siento a gusto. Yo, al fin y al cabo, tengo la autoestima tan baja, tan baja, tan baja, que mis relaciones, al fin y al cabo, repercuten a... No me apetece, no salgo. Tengo mis comidas y tal, y si no hay esto, es que no me apetece, no tal. Entonces, al fin y al cabo, vemos esa disfuncionalidad que mencionábamos antes, tanto, pues eso, temas de anorexia más visible para el tema de las mujeres, como a lo mejor vigorexia, que suele ser más reflejado para los hombres, que igualmente que sean más visto en casos de mujeres y hombres no implica que no pueda ser a la inversa. Entonces, pero sí que se ve que el componente al fin y al cabo cultural y social influye mucho en esos roles, y que en consecuencia, claro, lo que vemos en redes sociales, cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer, y en consecuencia... Más hoy en día hay un auge, yo creo, de gente que, por ejemplo, va al gimnasio, que está muy bien, pero, por ejemplo, el hecho de que tú cambies completamente tu mentalidad, el hecho de decir, joder, hoy no voy al gimnasio, y te deprimas porque no has cumplido con eso, ¿eso es algo que podría ser un síntoma de esto o no tanto? Depende. Siempre la pregunta favorita, bueno, la respuesta favorita ahí de los psicólogos es un depende. Al fin y al cabo, ver un poquito, pues, si es más el tema de tengo mis rutinas y, joder, me da rabia, podía haber ido, ¿vale? No tiene por qué ser algo fuera de lo normal. A decir, ostras, es que voy de 7 días a la semana, voy los 7 y es que no puedo faltarme ni una. O si no te ves mal o lo que sea. Claro, esa rigidez también da pie a decir, ostras, no puedes darte ni un pequeño permiso para ti. Además de que es bueno dar al cuerpo un descanso. De hecho, el día de descanso es el que más luego... Sí, no, es cierto, es cierto. Sí, no lo digo por la excusa. Yo, por ejemplo, lo digo porque yo hago calistenia y yo iba los 7 días de la semana y acababa con el cuerpo reventado. O sea, llegaba, iba con agujetas al día siguiente a hacer, o sea, todos los días, no faltaba nunca. Por el día, por la mañana y por la noche. Y ya me le puse un poquito de tal porque me pasaba lo típico de que llegaba a mi casa, me veía y decía, ostras, hoy no he ido, me veo más, porque yo al final yo siempre he sido muy flaco, o sea, flaquísimo. Metí el estirón y aún más flaco. Entonces, realmente, como que yo me miraba y digo, joder, hoy he faltado, voy a perder esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, me voy a ver mañana no sé qué, mañana voy a poder hacerme menos dominada, voy a hacer no sé qué, no sé cuántos. O sea, realmente eso es... Claro. Es normal que al fin y al cabo tenemos nuestros objetivos y queramos cumplirlos. O sea, poniendo eso al fin y al cabo en contexto, es natural que decir, oye, pues yo quiero conseguir esto y no quiero perderlo. Ahora, el problema es cuando, por ejemplo, el tema de mi autoestima depende de cómo yo me veo o depende de que vaya o no vaya. Eso ahí ya es un poco de decir, vale, a lo mejor tengo que pararme un momento y analizar por qué. Porque eso me está infiriendo a mí en otras cuestiones.
Y también me gustaría comentar a mí que a mí, por ejemplo, también me pasó mucho, Joaquín, que también que siempre fui muy flaco, y muchas veces me pasó que haya gente que te diga algún comentario de, che, estás muy flaco, che, vos no comés, o cosas así. Sí, no te han de comer en casa. Sí, es como vos capaz haces un trabajo interno por no sentirte mal y por ir aceptándote, y viene algún boludo y viene y te dice algún comentario que está de más. Entonces es como, no sé, yo creo que la gente también tendría que concienciar sobre los comentarios que hace, porque a veces te pueden doler, aunque vos intentes demostrar que no, te pueden doler. Entonces me parece que eso es algo importante para que reflexione la gente que lo esté escuchando y nosotros mismos Y también. además de que depende de la persona, porque yo, por ejemplo, me decía mucho mi abuela. Luego a casa de mi abuela y me echaba a comer y decía, joder. Claro. ¿Sabes? Pero luego te lo Yo dice creo que alguien. es algo más de gente, o sea, de gente más mayor. Sí. Que a ver, también hay gente de nuestra edad que comenta pues estas cosas, pero también es verdad que luego, tipo, gente que a lo mejor tiene sobrepeso y adelgaza mucho, la gente le dice, ay, qué guapo estás ahora, ay, tal, claro. como si estar gordo es sinónimo de ser feo o fea, que no tiene nada que ver. Entonces, como que tenemos esa mentalidad tan interiorizada de alguien delgado es una persona más bella, o pero si es extremadamente delgado es una persona anoréxica, en plan estar todo el día comentando el cuerpo de los demás, que lo tenemos como muy interiorizado. Además con la gente delgada también pasa mucho que como por ejemplo la gente que está más gorda se intenta no decir eso, está con más conciencia Sí. de no comentar sobre su cuerpo. La gente delgada es como que se piensa como que es lo correcto y está bien, Sí, bueno, como es lo te lo puedo, normativo, te lo puedo sí. decir porque bueno, no te vas a sentir mal porque sos flaco, está re bien. Y no necesariamente, vos podés Total. sentirte de una forma. Entonces, Totalmente, porque hay de hecho en las redes sociales, como estáis diciendo, sobre todo mucho con las chicas, en plan de cuando hay esa pérdida de peso, es un reforzamiento de ay, qué bien estás. claro. Y claro, partimos de que al fin y al cabo con esa misma frase reforzamos el tema de delgadez extrema. Y a la contraria, por el rol, claro, che, qué flaquito. Claro, pero ya no va con el mismo matiz. Es como, ostras, volvemos un poco de todo lo mismo, con el tema del rol de género, en plan, coño, tienes que estar un poquito más rellenito, más fuerte. Entonces, claro, al fin y al cabo partimos lo mismo. Estamos en una misma sociedad, redes sociales, y al fin y al cabo, a lo mejor no apuestan ni mucho menos, pero en plan, de manera inherente, por cómo estamos a nivel cultural, cómo tiene que ser un chico, cómo tiene que ser una chica, y decimos, ostras, esta parte, esta forma de reforzar es donde tenemos que dar un poco más el acento y la importancia de cómo se encuentra esa persona. Y también tengo una pregunta, ya que mencionar lo de los roles de género, me da curiosidad porque los hombres normalmente se está asociado a que no tenemos que expresar tanto nuestras emociones y a cerrarnos un poco más. ¿Esto cómo se refleja cuando alguien acude al psicólogo? ¿Se nota esta diferencia entre hombres y mujeres a la hora de expresar sus emociones? ¿Les cuesta más a los hombres o cómo es? Por suerte, lo que he podido ver es que sí que es cierto que en algunos pacientes varones en este sentido sí que tienen más dificultad para regularse ellos. Sea a lo mejor casualidades, pero sí que es cierto que por lo menos con todas las pacientes que hemos trabajado mujeres, la inteligencia emocional que tienen súper encantadoras todas y nos sirve para trabajar desde una base mucho más avanzada. Y con algunos sí que es cierto que tienen una inteligencia emocional bastante alta y otros muchos que su única forma de regularse es obviamente consumiendo drogas, alcohol, hambre emocional, atracones a tutiplén, y claro, hacerles entender desde una primera parte el cómo se encuentran ellos y hacerles ese clic cuesta mucho más, obviamente, y hay que empezar por unas bases primeras. Entonces, suele influir a veces un poco esa matriz de, en plan, ser valiente, y sobre todo en el contexto en donde estamos nosotros. Sí que es cierto que el programa donde vamos establecido, pues al fin y al cabo encontramos eso. Muchos hombres con muchos problemas de adicción, en el cual, claro, la primera base por lo menos es llora, rómpete y ¿qué sientes? Porque, por ejemplo, no sabían decirnos ni que estaban enfadados, ni que estaban tristes, simplemente de 15 estados emocionales, 15 eran no sé, 3 es que estoy cruzado y 2 me estoy volviendo loco. Entonces, claro, si no sé ni cómo yo me siento, trabajar con ello es complicado. ¿Sí, no? También hay una estadística que es muy interesante que compara hombres y mujeres y básicamente el 73% de los hombres dicen que no necesitan ir al psicólogo. Claro. Entonces, ¿tú realmente consideras que, primero, o sea, y esto lo lanzo también a todos, ¿creéis que todavía el psicólogo está estigmatizado? ¿Creéis que todavía está el pensamiento de voy al psicólogo, esto es algo malo? Yo quería
en cuanto a esta preguntar, que yo lo que he observado, claro, esto es lo que he observado yo, no en cuanto a datos, es que a mi alrededor sí que más mujeres van al psicólogo que hombres. ¿Esto tiene que ver? Que en cuanto al rol de género, ya que estamos hablando, que vayan muchas más mujeres que hombres, porque luego también una típica frase que yo siempre digo, que dicen los hombres es, no, yo he llorado 2 veces en mi vida. Claro, ahí volvemos y partimos un poco con el tema del rol de género y los hombres no pueden llorar. Entonces, claro, además en mi nicho sí que nos encontramos en otras partes y otros sectores en el cual la parte del hombre ya va al loquero, hablando ahí un poco en plata. Entonces, a nivel cultural puede influir. Sí que es cierto que se va abriendo nuevas puertas y se va normalizando desde mi punto de vista el hecho de ir al psicólogo, pero sí que es cierto que es mucho más fácil que vayan pacientes mujeres, a lo mejor por esa necesidad de, en plan, soy consciente de esto, que tengo estos problemas, y a lo mejor a nivel cultural de que no tantos hombres vayan, más que nada porque, claro, partimos aquí un poco, si toda la vida siempre el hombre ha sido el que tenía, por así decirlo, el que llevaba comida a casa, que tú no seas capaz de tirar el carro, claro, desde un punto de vista u otro, se pone un poco en duda tu capacidad como hombre, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el tener el valor de decir, necesito ayuda, ostras, es fuerte a veces. Entonces, eso también es un poco la parte cultural. ¿Crees que hay mucha gente que realmente necesita ir al psicólogo y no lo hace por el hecho de que se automentalizan, es decir, no? Claro, no totalmente. O sea, al fin y al cabo, muchas veces el primer paso es tú saber y ser consciente de que necesitas ayuda. Uh-huh. Porque sí, puedes saber, mira, no estoy en mi mejor momento, pero bueno, ya podré con ello. Uh-huh. Que al fin y al cabo, en el psicólogo cosas como son, no es una píldora mágica. Al fin y al cabo es un proceso que es tú conocerte, darte las herramientas, y el psicólogo simplemente es una herramienta más. O sea, realmente el papel activo va a ser la propia persona, el propio paciente. Entonces, claro, es cuestión de que el primer pasito seas tú conociendo y sabiendo de, ostras, esto a lo mejor no estoy bien. ¿Crees que también juega un papel importante el entorno de la persona? Es decir, que tenga amigos que le escuchen, o la familia. O sea, no creo que supla el papel del psicólogo, pero le puede ayudar mucho. No, pero influye muchísimo, al fin y al cabo. Date cuenta que simplemente lo que tú has dicho de sentirme escuchado, o por ejemplo cuando estáis en clase, etcétera, es igual cuando estáis en grupo con otros compañeros y, oye, estoy mal pero te tengo ahí, a poder decir directamente, es que no tengo a nadie, hostias, exacerba un poquito más los problemas que puedas tener. Entonces es simplemente experiencia vuestra y de cada uno que nos escucha. Uh-huh. Al fin y al cabo, tampoco esto implica que cuantos más amigos, por así decirlo, sea mejor, no. Simplemente que tu círculo cercano, si es de calidad, uh-huh, es reconfortante, si no puede haber un problema con ello. ¿Crees que es complicado acceder a un psicólogo? A día de hoy sí que es cierto que es mucho más visible, mucho más fácil, hay muchos más recursos. El problema es, volvemos un poquito a lo mismo, y aquí sí que es la matriz de decir, oye, es que precisamente la Seguridad Social ahora mismo y un psicólogo público, como se ha mencionado antes, es una lista de espera interminable. Puede ser, dependiendo de la comunidad autónoma, al fin y al cabo, una lista de espera de 3, 6 meses o espérate. Entonces limita mucho. Así que al final sí que es cierto que luego la parte de privado se visibiliza mucho más y sí que nos sirve bastante. Vale. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que es complicado acceder a un psicólogo? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, igual debería haberlo intentado, pero nunca lo he intentado. ¿Vosotros creéis que es complicado acceder a un psicólogo? ¿A esa ayuda? Yo pienso que depende, que evidentemente por la privada, o sea, que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que por la privada es fácil en el sentido de disponibilidad y de rapidez en ese sentido, pero que afectan muchas cosas. Afecta el tema económico, como hemos dicho, el tema estigma también, porque lo que has dicho antes de que hay mucha gente que sabe que debería ir al psicólogo pero se autoconvence y que no. Yo creo que ahí también, por ejemplo, puede jugar un papel muy importante la familia, porque si tú eres adolescente, eres joven, no tienes dinero propio, no puedes gastarte 60 euros pues, cada 2 semanas o cada cuanto lo necesites, se lo necesitas decir a tu familia, y hay familias que todavía, familias por decir, personas más mayores, que todavía sí que lo pueden tener un poco más estigmatizado.
Entonces yo creo que eso afecta mucho y que por la parte pública, pues como hemos dicho, una lista de espera muy larga, que a lo mejor si tú tienes un problema, no es un problema urgente de lo tengo que resolver ya, pero al final es un proceso y tengo que empezar a resolverlo ya. Entonces al final la lista de espera, si me da una lista de espera de un año, de lo que sea, para que luego quizá también el trato no sea como yo me lo esperaba o la frecuencia de las sesiones o la calidad quizá de las sesiones, que también pues lo que hemos dicho, si la cantidad de psicólogos que hay, normalmente has dicho 18, ¿no? 18 de cada 100.000. Y aquí hay 6, pues claro, evidentemente las sesiones pues no van a ser no tan especializadas, sino sí, ¿no? Como tan centradas. Al fin y en al el cabo, las paciente. sesiones que se hacen aquí en la pública son de media hora, dependiendo un poquito de la institución, pero suelen ser media hora cada 3 meses. Claro, Ponte. que se pierde mucha calidad en ese sentido. Entonces yo creo que sí. Entonces ahora un poquito de preguntas más orientadas hacia ti. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? O sea, realmente, ¿cuál fue tu motivación? Vale, guay. Una muy buena pregunta que me hago ahora a día de hoy. No, pero sí que es cierto que al fin y al cabo, bueno, pues un poco todo lo que son las carreras de ciencias de la salud, que es un poquito, no sé si la prioridad, pero el interés al fin y al cabo de poder ayudar a una persona. El plus que me daba psicología, que tú te vas a una plaza de toros, por así decirlo, y capoteas al toro sin espada y sin capa. Al fin y al cabo es tú y el paciente, tú con tus propias herramientas, y el poder ayudar ese proceso que tiene que pasar la persona para mejorar en su calidad de vida, joder, es bastante bonito. ¿Y qué es lo más gratificante de estudiarlo? ¿Qué crees que es lo que más te llena? Al fin y al cabo, tengo la suerte de, pues eso, de haber estado en diferentes disciplinas, tema de socorro de emergencias, tema de residencias y ahora en esta parte de más de clínica, y al fin y al cabo es un poquito eso, ver que al fin y al cabo la persona que a ti te viene en consulta, ostras, no es fácil pedir ayuda, y ver que desde el punto en el que parte, ver su progresión al fin y al cabo, y decir, oye, aportas ese granito de arena, que siempre suma. Al fin y al cabo todos siempre queremos aportar algo, y claro, verlo reflejado directamente en una misma persona satisface mucho. Y ya para terminar, la última pregunta. Quería saber que a lo mejor no está escuchando un futuro psicólogo o un aspirante a esa profesión. ¿Qué cualidades o habilidades sociales pensás que debería tener un psicólogo? Claro, bueno, muy buena pregunta, porque yo ahí, bueno, sí que una parte interesante es que con la psicología no paras de estudiar. O sea, tienes que tener mucho hambre. Al fin y al cabo, un poco como todo, siempre tienes que estar actualizante en cualquier otro recurso. Pero claro, aquí lo interesante es que estás delante de una persona. No es algo mecánico, no es nada. O sea, tienes que saber, obviamente, tener ese tacto, esa escucha activa, obviamente, indispensable. Pero sobre todo ese afán de no parar de conocer y que cada persona es un mundo. Entonces, ese interés en ti mismo, en primera persona, para poder explorar, luego también en otras personas y poder ayudarles. Puedes tener mucha vocación entonces. Muchísimo. Al fin y al cabo, bueno, también como cualquier otro trabajo, me imagino, pero sí que aquí en psicología, al fin y al cabo, si no tienes vocación, la cosa se complica un poquito bastante. Sí. Es que en derecho muchas veces preguntan a los profesores y la gente dice, bueno, estoy aquí por... Claro, no, ahí es porque... aquí porque, bueno, para hacer algo, pero... Psicología, por suerte, sí que es cierto que tú preguntas y hay mucha gente que quiere ser psicólogo. Luego que acaben o no la carrera, bueno, eso ya es distinto, pero sí que es cierto que es eso, muy vocacional tiene que ser, obviamente, va innato, pero tiene que ser así, más que nada. Fíjate, me recuerdas un poco lo que dicen mis amigos de medicina, que todo el mundo quiere ser médico hasta que el primer muerto. Claro, De ahí ha cambiado de idea. Sí, claro, sí. no, y que al fin y al cabo dependen un poquito de la disciplina. O sea, yo, por ejemplo, sí que he estado en oncología y yo sé que no puedo de esos casos. Entonces también te tienes que saber conocer y ver en qué cosa a ti te disfrutas más en ese sentido o te sientas más realizado. Entonces, claro, está, por ejemplo, el tema de ahora, con la DANA, estar en socorro de emergencias, hay gente que tiene cuerpo y hay gente que no. Sí. Entonces, saber tú tus límites, conocerte a ti mismo, es lo primero, pero ver obviamente que si tienes hambre para ello, de una. Yo los vi y me metí a derecho.
mis límites. Así que bueno, muy interesante la charla, o sea, 53 minutos de charla, la más larga, vamos, súper interesante. No, y hubiéramos seguido yo creo, pero... Yo habría seguido, Ya ¿eh? ves, No. preguntando. Yo podría tener muchas preguntas más. No, desde luego. Una parte 2, no sé. Hombre, ya cuando queráis. Podría ser la parte 2, ¿por qué no? Pero nada, Héctor, te va a pillar esto por sorpresa, pero bueno, por favor, me gusta siempre que despidan los invitados del podcast. Así que nada, un consejillo final, alguna despedida. Bueno, me has pillado ahí un poquito a pie cruzado, pero nada, sí que lo único a decir que al fin y al cabo, si hay una persona ahí que tiene simplemente dudas de si está pasando un mal momento, oye, sin compromiso al fin y al cabo, pararse un poquito a, oye, explorar en mí mismo, ser valiente para decir, voy a pensar un poco cómo estoy y si hace falta, sobre todo en ser valiente en pedir ayuda, que al fin y al cabo es lo importante. Ya más allá que eso, nada, agradeceros un poquito la invitación a este podcast y nada, para cuando queráis. Un placer. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.